Uno de los incidentes más inquietantes que los archivos eclesiásticos de la zona han registrado tuvo lugar en el puerto de Veracruz en 1840, cuando las brisas del Golfo de México todavía transportaban el eco de los barcos negreros que llegaban a las costas novohispanas. Los testimonios fragmentados constituyen la base para reconstruir la historia que se narra aquí. Los registros parroquiales de San Sebastián y las cartas personales que se encontraron en 1963, mientras se restauraba una vieja hacienda, que quedaron sellados por más de un siglo, por motivos que apenas empezamos a entender. En la región costera de Veracruz, el verano de 1840 fue particularmente húmedo. Los cultivos de caña de azúcar que se expandían hacia el interior y utilizaban las tierras fértiles alejadas del puerto principal lograron una productividad nunca antes vista. La hacienda San Miguel de las Palmas, situada a unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria, era una de estas propiedades. Terrenos que hoy forman parte de la municipalidad de Medellín de Bravo. La hacienda pertenecía a don Cristóbal Mendoza y Villarreal, un comerciante nacido en Cádiz que había amasado su fortuna a través del comercio de productos tropicales y, como se registra en documentos notariales de la época, mediante la gestión de mano de obra esclava. Los archivos eclesiásticos de la parroquia de San Sebastián informan que, en julio de 1840, un conjunto de 18 personas esclavizadas provenientes de una barco que había arribado al puerto de Veracruz 3 semanas antes. Dentro de este grupo había una mujer joven de alrededor de 18 años, registrada con el nombre de María Elena Gómez en los libros parroquiales. De acuerdo con las anotaciones marginales del escribano, este nombre le fue dado en el momento de su bautismo forzado, en conformidad con la costumbre generalizada en ese tiempo de reemplazar los nombres originales por nombres cristianos. Las cartas privadas que fueron descubiertas en 1963 y redactadas por doña Carmen Estrada, la mujer de un gestor de haciendas vecinas, proporcionan una descripción pormenorizada de María Elena. Doña Carmen, en una carta escrita en agosto de 1840 a su hermana que vivía en la Ciudad de México, decía: «Una joven tan hermosa ha llegado a San Miguel que está causando alboroto entre los obreros y malestar entre las esposas de los capataces». Muchos consideran poco sensato que don Cristóbal la haya asignado a trabajar en el hogar principal. La carta sigue detallando rasgos físicas que, de acuerdo con los patrones de belleza del tiempo, eran excepcionales, con altura alta, rasgos bien marcados y una presencia que, según la corresponsal, no parecía coincidir con su condición. En los primeros meses de su presencia en San Miguel de las Palmas, María Elena fue destinada a las tareas de mantenimiento de la casa principal, un edificio de 2 pisos con pasillos extensos que se dirigían hacia los campos de caña, la construcción de piedra caliza y roca volcánica, que es característico de la arquitectura colonial de Veracruz. Tenía 14 habitaciones que se repartían en torno a 2 patios principales. El primero de estos patios se utilizaba para la vida familiar, y el segundo, situado detrás, contaba con las cocinas, las despensas y los cuartos para el personal doméstico. El párroco de San Sebastián, padre Antonio Maldonado, recolectó testimonios años después que apuntaban a que María Elena exhibía destrezas inusuales para las labores del hogar. Era capaz de leer y de escribir, habilidades que eran excepcionales, no únicamente en la población esclava, sino también en un gran número de los obreros libres de la zona. Según se registra en una carta enviada al Obispado de Puebla, a doña Esperanza Mendoza, mujer del hacendado,
Le interesó esta cualidad y pensó en la posibilidad de contratar a María Elena como profesora de sus hijos más pequeños. No obstante, esta propuesta nunca fue puesta en práctica. Los registros parroquiales de septiembre del año 1840 documentan una serie de acontecimientos que modificaron de forma permanente la rutina de la hacienda. En San Miguel, el 15 de septiembre, en la festividad conmemorativa de la Independencia Nacional, tuvo lugar una celebración que reunió a empleados, trabajadores y visitantes de haciendas vecinas. El acontecimiento que don Cristóbal registró en su diario personal como un día de alegría y confraternidad se prolongó desde el alba hasta avanzada la noche. Fue en este festejo cuando sucedió el primer incidente que cambiaría para siempre la impresión que los residentes de la hacienda tenían acerca de María Elena. El padre Maldonado, en 1842, registró el testimonio del caporal Evaristo Ruiz. Según este, María Elena estaba sirviendo bebidas a los visitantes cuando don Aurelio Salinas, dueño de la hacienda La Esperanza, situada a 10 kilómetros al norte, la sujetó del brazo con violencia e improperio, según lo describió el caporal. Testigos numerosos afirmaron que María Elena reaccionó de manera contundente e inmediata. Sin alzar la voz ni dar señales de agitación, se dirigió a don Aurelio en un español perfectamente articulado y le pidió que la liberara. La escena, según lo describe el testimonio de doña Carmen Estrada, quien estuvo en la celebración, era inquietante debido a su inusual normalidad. Se alejó en silencio, sin decir una sola palabra, después de soltarle el brazo a María Elena. Don Aurelio es un hombre famoso por su carácter violento y sus maltratos hacia los empleados de servicio. Los testigos están de acuerdo en que la expresión del hacendado mostraba una profunda confusión, como si se hubiera despertado de un sueño o la continuidad de sus ideas interrumpida. Don Aurelio se quedó callado durante el resto de la noche, solo observando a María Elena desde lejos. A pesar de que este incidente parecía ser menor, fue el principio de una secuencia de sucesos que los residentes de San Miguel empezaron a registrar con cada vez más preocupación. Los informes del padre Maldonado contienen declaraciones de empleados que sostenían haber visto conductas extrañas en individuos que se relacionaban directamente con María Elena. Joaquín Herrera, el mayordomo de la hacienda, empezó a demostrar un comportamiento diferente hacia María Elena, que era incomprensible teniendo en cuenta el sistema jerárquico de la plantación. Los cambios ocurridos en la hacienda en el otoño de 1840 se registran con detallada exactitud en las cartas de doña Carmen Estrada. En una carta fechada el 3 de octubre, se dirigía a su hermana. La situación en San Miguel se ha vuelto rara de una forma que no consigo describir. Don Cristóbal, quien siempre fue una persona de decisiones firmes, parece haber perdido el dominio sobre sus propios trabajadores. El mayordomo toma decisiones sin pedirle consejo. Lo más preocupante es que estas decisiones siempre benefician a la chica que llegó en julio. Se volvieron evidentes para la comunidad local los cambios en la rutina cotidiana de la hacienda. Sin la orden explícita de don María Elena, que había sido designada al principio para las tareas de mantenimiento y limpieza, empezó a hacerse cargo de obligaciones administrativas. Cristóbal. Los libros de contabilidad de la hacienda, que se encuentran resguardados en el Archivo Municipal de Medellín, evidencian un cambio progresivo en la letra manuscrita empleada para los apuntes cotidianos. Después de octubre del año 1840, la escritura de los asientos contables presenta una diferencia con la de don Cristóbal.
Es más cuidadosa y tiene rasgos que los especialistas en paleografía han catalogado como femeninos. La correspondencia entre la señora Esperanza Mendoza y su confesor, el padre Miguel Sandoval, muestra cómo aumenta la inquietud de la esposa de él, afectada por los cambios que notaba en su marido. Don Cristóbal ya no es el mismo hombre que conocí. Pasa mucho tiempo hablando con María Elena sobre temas de la administración que nunca había discutido conmigo. Escribí a doña Esperanza en una carta fechada el 12 de noviembre de 1840. Cuando le cuestiono acerca de estas conversaciones, su respuesta es ambigua, como si no tuviera un recuerdo preciso de lo que han discutido. El testimonio de Remedios Vázquez, una mujer que, desde 1835, se desempeñaba como cocinera en la hacienda. De acuerdo con su relato, María Elena había empezado a ejercer una influencia constante y sutil sobre las decisiones vinculadas con el personal de la casa. Los empleados, que al principio se negaban a recibir instrucciones de alguien en su situación, empezaron a seguirlas sin cuestionarlas. Los medios describieron este cambio como algo que ocurría sin que uno se diera cuenta, como cuando el agua va subiendo lentamente y de repente te das cuenta de que estás hasta el pescuezo. Los registros parroquiales de diciembre de 1840 reportan una serie de acontecimientos que hicieron que las autoridades eclesiásticas se alertaran definitivamente acerca de lo que ocurría en San Miguel de las Palmas. El padre Maldonado, que iba a la hacienda de forma recurrente para celebrar misa en la capilla privada de la familia, empezó a registrar irregularidades en la conducta de los feligreses. En su informe al obispado, que tiene como fecha el 20 de diciembre, el sacerdote redactó: al llevar a cabo la misa dominical, noté que los empleados dirigían su atención y sus miradas hacia María Elena con una frecuencia que no se ajustaba al protocolo religioso. Aún más inquietante, algunos de ellos parecían aguardar algún tipo de aprobación o señal por parte de ella antes de participar en los rituales. Durante los rituales religiosos, el padre Maldonado también registró alteraciones en la conducta de María Elena. María, en contraste con otros empleados que exhibían la actitud de resignación y humildad esperada durante los servicios, Elena tenía una postura erguida y un semblante tranquilo que el sacerdote caracterizaba como excesivamente confiado. El padre notó en numerosas oportunidades que María Elena hacía pequeños movimientos de cabeza o gestos sutiles que parecían dirigirse a otros fieles, los cuales reaccionaban inmediatamente con modificaciones en su conducta. Durante la misa del 24 de diciembre de 1840, la situación llegó a un punto crítico. Los archivos diocesanos tienen una descripción minuciosa de lo que sucedió en esos días. Diciembre. De acuerdo con el testimonio del padre Maldonado, María Elena asistió a la ceremonia vestida de una manera que no era apropiada para su posición en la jerarquía social de la hacienda. Cuando el cura preguntó sobre este cambio en la vestimenta, doña Esperanza Mendoza había sido la dueña del vestido de seda azul con bordados en hilo dorado. Don Cristóbal contestó que había dado permiso de manera personal para que María Elena usara las prendas de su esposa. La respuesta de doña Esperanza frente a esta. Según los testimonios obtenidos más tarde, la decisión fue de desconcierto total. En una misiva dirigida a su confesor, con fecha 3 días después de la Navidad, escribió: «Mi marido ha tomado esta decisión sin consultarme y sin darme ninguna razón. Me mira como si mi pregunta fuera innecesaria y absurda cuando le pregunto por qué. Es como si hubiera perdido la memoria de los años que llevamos casados, como si no recordara que hay un orden natural en las cosas». Los acontecimientos de la misa navideña
señalaron el comienzo de lo que los registros eclesiásticos llaman el período de inversión. A lo largo de las primeras semanas de 1841, la Hacienda San Miguel sufrió transformaciones en su estructura jerárquica tradicional que retaban las reglas sociales vigentes. Durante las comidas familiares, María Elena empezó a sentarse en el puesto que habitualmente ocupaba doña Esperanza. Los empleados empezaron a referirse a ella usando el tratamiento de doña, mientras que los comentarios sobre. Se volvió cada vez menos frecuente doña Esperanza. Declaraba el mayordomo Joaquín Herrera, cuya declaración fue registrada por las autoridades civiles en 1843, que este periodo era un tiempo en el que todo ocurría de forma natural, aunque luego uno se diera cuenta de que nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido. Herrera argumentaba que las instrucciones de María Elena le parecían enteramente razonables y necesarias cuando las recibía, pero que no lograba entenderlas tras reflexionar sobre ellas horas después. Las causas que lo habían llevado a seguirlas sin dudar. En la primera mitad de enero de 1841, doña Esperanza Mendoza dejó la hacienda para irse a vivir con su hermana en el puerto de Veracruz. La parroquia de la Asunción ha documentado que ella llegó el 12 de enero, solamente con una sirvienta personal y un equipaje mínimo. Doña Esperanza, en una carta enviada al padre Sandoval desde su nueva casa, decía: «Ya no sé quién es el hombre con el que me casé. Don Cristóbal. Vive como si yo nunca hubiera estado. Cuando hablo de nuestra época de matrimonio, me observa con una mirada vacía, como si estuviera hablando de personas que no conoció nunca. La falta de doña Esperanza no provocó ninguna respuesta perceptible en don Cristóbal. Según los relatos posteriores, los empleados de la hacienda siguieron trabajando como si la esposa del hacendado no hubiera sido nunca parte de la estructura familiar. Don Cristóbal tomó el acuerdo de que María Elena se encargara oficialmente de las obligaciones de administración del hogar. Documentó en una misiva dirigida a un notario de Medellín, con fecha del 20 de enero de 1841. A lo largo de los meses subsiguientes, la comunicación comercial entre Hacienda San Miguel y varios proveedores de la zona empezó a presentar alteraciones importantes tanto en el tono como en el contenido. Las cartas que previamente exhibían el estilo pragmático y directo distintivo de don Cristóbal asumieron un lenguaje más refinado y convincente. Los comerciantes que habían tenido vínculos de negocio con la hacienda reportaron durante años que las negociaciones estaban ocurriendo de una forma inusualmente ventajosa para los intereses de San Miguel. La experiencia de don Pascual Moreno, vendedor de productos tropicales asentado en el puerto de Veracruz, ejemplifica estos cambios con precisión. En 1843, en una declaración hecha ante el escribano municipal, don Pascual decía que había empezado a negociar directamente con María Elena durante sus visitas a la hacienda San Miguel. Ella mostraba un conocimiento pormenorizado de los precios del mercado y las oscilaciones estacionales, lo cual era asombroso. Lo que le preocupaba más al comerciante era que siempre accedía a condiciones que al principio creía que eran perjudiciales para sus propios intereses. Los archivos notariales de Medellín guardan documentos que muestran un cambio paulatino en la gestión económica de la hacienda a lo largo del primer semestre de 1841. Los contratos de arrendamiento de terrenos, compraventa y arreglos laborales empezaron a incorporar disposiciones que beneficiaban de forma desmedida los intereses de la hacienda. Los dueños de tierras contiguas, que durante años habían mantenido vínculos justos con don Cristóbal, empezaron a conceder terrenos y derechos de paso
en términos que después calificarían como generosos sin razón aparente. El patrón, que se repitió con varios propietarios de haciendas, como don Florencio Aguilar, dueño de la propiedad Santa Rosa al este de San Miguel, es ejemplificado en este caso. Propietarios de tierras de la zona. Don Florencio, en una carta enviada a su cuñado en Xalapa en marzo de 1841, relataba un encuentro con don Cristóbal y María Elena para conversar sobre la venta de una franja de terreno que dividía sus propiedades. De acuerdo con su relato, la negociación fue amigable, pero el precio pactado era muy menor al valor de mercado del inmueble. Don Florencio escribió: «Las condiciones las acepté porque en ese momento me parecieron justas y razonables, aunque en este momento no consigo comprender cómo llegué a esa conclusión». En abril de 1841, el padre Maldonado registró el último acontecimiento importante vinculado a las acciones religiosas en la hacienda San Miguel. El 14 de abril, en la misa dominical, el sacerdote notó que María Elena había empezado a intervenir en los rituales de un modo que él caracterizaba como presuntuoso y contrario al protocolo establecido. En particular, María Elena contestaba a las frases antes que los demás. Feligreses y tomaba posiciones durante el rito que normalmente pertenecían a individuos de un rango social más alto. El hacendado reaccionó con una incomprensión absoluta cuando el padre Maldonado procuró rectificar estas conductas a través de un diálogo privado con don Cristóbal. Don Cristóbal decía no haber notado ningún comportamiento extraño en María Elena y se mostraba sorprendido por las inquietudes del sacerdote. Se registró esta plática que duró más de una hora. En una carta enviada al obispado, el padre Maldonado retrataba a don Cristóbal como un hombre que había perdido la habilidad de diferenciar entre lo que es apropiado y lo que no lo es en temas que antes entendía con claridad. Decidió el padre Maldonado, desde el primer domingo de mayo de 1841, que ya no se iban a celebrar más misas en la capilla de la Hacienda San Miguel. Esta resolución, que se notificó oficialmente al obispado, se fundamentaba en su observación de las condiciones espirituales y sociales de la comunidad habían sido transformadas de tal forma que obstaculizaban el adecuado desarrollo del culto católico. El comienzo del aislamiento permanente de la hacienda en relación con la comunidad regional se produjo cuando las actividades religiosas fueron suspendidas. En los meses de mayo y junio de 1841, las conexiones entre la hacienda San Miguel y el resto del mundo disminuyeron considerablemente. Los comerciantes que habían mantenido relaciones constantes con don Cristóbal empezaron a informar problemas para comunicarse con la gestión de la propiedad. Los empleados afirmaban que el hacendado no podía estar disponible para reuniones comerciales, y las cartas enviadas a la hacienda no obtenían respuesta. El último encuentro documentado con D. está registrado en el testimonio de don Rafael Jiménez, quien es el administrador de la hacienda El Progreso, situada en la parte sur de San Miguel. Cristóbal, en este lapso de tiempo, de acuerdo con don Rafael, que fue a la hacienda el 15 de junio con la intención. María Elena recibió en la oficina principal de la casa a alguien para discutir un problema vinculado con el uso de un camino que pasaba por ambas propiedades. María Elena mostró un conocimiento detallado de los elementos legales vinculados a los derechos de paso en esta reunión, que se prolongó por 2 horas y alcanzó una resolución que favorecía la controversia. Según lo que relata don Rafael, lo más preocupante del encuentro fue que don Cristóbal estuvo presente durante toda la reunión sin intervenir en el diálogo. Como si fuese un invitado más que el dueño de la finca,
se limitó a mirar y a sentir de vez en cuando a lo que decía María Elena. Cuando don Rafael intentó dirigirse directamente a don Cristóbal para confirmar los términos del acuerdo, este redirigió la conversación hacia María Elena, afirmando que ella estaba completamente autorizada para tomar decisiones en su nombre. Los acontecimientos que llevaron a la conclusión final de esta historia empezaron en la segunda semana de julio de 1841, un año después de que María Elena arribara a la hacienda. La visita imprevista de doña Esperanza Mendoza, quien llegó a San Miguel en compañía de su hermana Beatriz Estrada y el padre Sandoval, fue la causa del detonante. La finalidad de este viaje era examinar las condiciones espirituales de don Cristóbal y analizar si existía la posibilidad de una reconciliación matrimonial, según se explicó en una carta que se envió después al obispado. El encuentro entre doña Esperanza y el esposo se desarrolló en la sala principal de la casa, con María Elena y el padre Sandoval presentes como testigos. Los pormenores de esta conversación fueron registrados por el sacerdote y doña Beatriz en testimonios distintos, pero que concuerdan en los elementos esenciales. Don Cristóbal acogió a su esposa con gentileza, pero sin manifestar señales de reconocimiento emocional. Don Cristóbal respondía con expresiones de cuando doña Esperanza hacía referencia a los años que habían vivido juntos como pareja. Confusión, como si se tratara de sucesos que había oído, pero no experimentado en carne propia. El padre Sandoval presenció la relación entre María Elena y don Cristóbal en esta reunión. María Elena no intervenía en la conversación de manera verbal, pero, según su testimonio, don Cristóbal miraba a menudo hacia ella antes de contestar las preguntas que le hacía su esposa. En diferentes oportunidades, el sacerdote observó que don Cristóbal modificaba sus respuestas tras notar gestos sutiles de María Elena, como si estuviera recibiendo órdenes en silencio. La reunión terminó sin que se lograra un acuerdo de reconciliación. Doña Esperanza, según su propio testimonio, comprendió que el hombre con el que había estado casada durante 15 años había desaparecido de manera que no lograba explicar. En una carta enviada al padre Sandoval, 3 días después de la visita, escribió: «Don Cristóbal está físicamente presente, pero parece como si su esencia hubiera sido reemplazada por la de otro individuo. Habla con mi voz, aunque no. Expresa mis ideas. Me observa con mis ojos, pero no me identifica como su mujer». Con el objetivo de estudiar la dinámica cotidiana de la comunidad, el padre Sandoval optó por quedarse en la hacienda por 2 días más. El 20 de julio de 1841, usted envió un informe al obispado en el que describía una situación que consideraba contraria al orden natural establecido por Dios. Los empleados de la hacienda, tanto los que llevaban años en la propiedad como los que llegaron junto con María Elena, le demostraban a ésta una deferencia que él. El sacerdote consideraba que no era apropiada ni explicable. Aún más alarmante, notó que estos empleados eludían mirar a los visitantes externos directamente a los ojos y contestaban las preguntas con evasivas o silencios prolongados. El padre Sandoval registró un acontecimiento que consideró crucial para entender la situación en San Miguel durante la noche del 19 de julio. Desde su habitación en la casa de huéspedes, vio a María Elena pasear por los pasillos de la vivienda principal durante las primeras horas de la noche temprana. Su trayecto incluía visitas a distintas habitaciones, en las que se quedaba por varios minutos. El sacerdote observó que, tras estas visitas, los residentes de las habitaciones se quedaban inmóviles en el pasillo por intervalos que estimó entre 15 y 30 minutos.
El reporte del padre Sandoval contiene una descripción minuciosa de la actitud y conducta de estas personas a lo largo de estos episodios nocturnos. Los describía como personas en estado de vigilia consciente, aunque con una expresión facial que consideraban vacía de voluntad propia. Se mantenían en posiciones totalmente estáticas, con la vista centrada en el patio central, sin reaccionar ante estímulos externos como alteraciones en la luz o ruidos del entorno. La investigación formal que las autoridades civiles comenzaron en agosto de 1841 tuvo como punto de partida este testimonio eclesiástico. Don Antonio Vázquez, el alcalde de Medellín, fue instruido por el gobernador de Veracruz para analizar las denuncias vinculadas con modificaciones de la moral cristiana y del orden público en la Hacienda San Miguel. El estudio oficial duró 3 meses y generó un archivo de más de 200 páginas, el cual se mantuvo clasificado en los archivos del municipio hasta que fue hallado nuevamente en 1963. Los testimonios obtenidos durante la investigación oficial indicaron que María Elena tenía una influencia que iba más allá de las fronteras de las haciendas San Miguel, incluyendo a funcionarios menores, comerciantes y terratenientes que reportaban haber tenido episodios de confusión o pérdida temporal de la memoria después de estas interacciones, las cuales habían establecido con ella en el año anterior. Don Esteban Morales, recaudador de impuestos del distrito, Sinten, declaró ante las autoridades que durante su última visita a la hacienda había acordado una reducción significativa en las obligaciones fiscales de la propiedad, pero no lograba recordar las razones que lo habían llevado a esta decisión. La investigación, además, se registraron cambios físicos en la apariencia de las personas que habían tenido un contacto prolongado con María Elena. Los trabajadores de la hacienda mostraban una pérdida de peso progresiva y una palidez que los médicos consultados consideraban inconsistente con estar expuestos al trabajo agrícola bajo el sol tropical, como si obedecieran un ritmo interno que no coincidía con el tempo natural de sus tareas laborales. Sus movimientos se hicieron más lentos y coordinados, la característica más preocupante. El testimonio del doctor fue registrado oficialmente por la investigación. Hernando Aguilera, un médico que se había establecido en Medellín y que fue convocado a la hacienda 3 veces durante los primeros meses de 1841 para brindar atención médica a empleados con síntomas de fatiga. De acuerdo con su informe médico, estos sujetos no reaccionaban a los tratamientos estándar para el cansancio laboral. Su pulso era regular, aunque muy despacio. La capacidad de atención y la dilatación permanente de sus pupilas parecía estar restringida a labores inmediatas, sin la habilidad de planear o recordar a largo plazo. El doctor Aguilera, además, registró un rasgo que le parecía especialmente alarmante. Estos empleados habían dejado de tener la habilidad de sentir dolor físico como lo hacen las personas normales. No reaccionaban a procedimientos que normalmente causan incomodidad, como la palpación de zonas sensibles o la presión en las articulaciones durante sus exámenes. El médico afirmó que esta falta de respuesta al dolor no era propia de ninguna patología conocida y proponía un cambio esencial en el funcionamiento del sistema nervioso. Durante el mes de septiembre de 1841, la investigación oficial se centró en el examen directo de María Elena. Las autoridades pidieron que se compareciera ante el alcalde de Medellín para dar respuesta a las acusaciones vinculadas con las alteraciones del orden social en la hacienda. A esta cita fue don Cristóbal con María Elena. Sin embargo, su conducta en la entrevista corroboró las sospechas de los investigadores acerca de su estado mental.
El acta de la entrevista que se conserva en los archivos municipales registra que María Elena contestó a todas las preguntas con claridad y coherencia. Su comprensión de los asuntos legales y administrativos vinculados con la administración de la hacienda era superior a la de muchos dueños rurales en el área. María Elena ofreció explicaciones que los investigadores consideraron razonables cuando se le cuestionó acerca de las variaciones en la conducta de los empleados. Escucharlas, pero que, al ser posteriormente revisadas y transcritas, se volvían inconsistentes y contradictorias. Lo más relevante de esta entrevista fue que los investigadores notaron que don Cristóbal permanecía callado durante largos períodos, enfocando su atención en María Elena con una regularidad a la que calificaban de excesiva y fuera de lugar. Don Cristóbal, cuando el alcalde le hacía preguntas concretas acerca de la administración de su propiedad, pedía a menudo que María. Elena contestó en su lugar, asegurando que ella tenía más información acerca de los detalles operativos. Una valoración efectuada por el padre José María González, que fue enviado expresamente por la diócesis para determinar si hacía falta una intervención formal de la Iglesia, está incluida en el expediente oficial. El padre González se quedó en la hacienda durante una semana entera de octubre del año 1841, registrando de manera minuciosa las tareas cotidianas de la comunidad. Su informe final, que está dirigido directamente al. El obispo de Puebla describió a María Elena como una mujer cuya presencia cambia las relaciones naturales entre los seres humanos, de tal forma que no es posible entenderla por medio de causas comunes. El padre González también constató que María Elena mostraba saberes de doctrina católica y teología que él consideraba contrarios a su educación y su origen. María Elena, en medio de pláticas informales, hacía citas de la Biblia en latín y debatía sobre temas tomistas con una profundidad que impresionó al sacerdote. Cuando se realiza. María Elena decía que había adquirido estos conocimientos mediante la observación y la escucha, a lo que el padre González consideraba una respuesta insuficiente. Los sucesos finales que se registraron en el expediente oficial tuvieron lugar en la primera semana de noviembre de 1841. La determinación de las autoridades civiles de apartar a María Elena de la hacienda mientras se llevaba a cabo la investigación fue el desencadenante. Esta decisión se fundaba en el análisis de que su presencia era una alteración del orden público que justificaba medidas preventivas. El 5 de noviembre se organizó el desplazamiento. En la hacienda, en las primeras horas del día, llegaron 4 agentes de policía y el escribano municipal para cumplir con la orden. El informe oficial indica que don Cristóbal reaccionó con total desconcierto ante esta decisión, como si no entendiera los fundamentos legales que la respaldaban. Por otro lado, los empleados de la hacienda se reunieron en el patio central y permanecieron estáticos, mirando cómo se desarrollaban los sucesos sin mostrar ninguna expresión en sus caras. María Elena aceptó sin resistencia la orden de ser trasladada. De acuerdo con el testimonio del notario, su conducta durante la preparación para la partida fue tranquila y organizada, como si hubiera previsto esta circunstancia. Sin embargo, en el momento en que abandonó los límites de la propiedad, los investigadores documentaron un cambio inmediato y dramático en el comportamiento de todas las personas que habían estado expuestas a su influencia. Don Cristóbal sufrió una descompensación en el pasillo central de la vivienda, lo cual fue descrito más tarde por el doctor Aguilera como un traumático despertar de un estado de inconsciencia que se extendió por mucho tiempo. Los empleados de la hacienda respondieron de manera parecida, evidenciando síntomas de confusión y desorientación que duraron varios días.
La mayoría de ellos no recordaban sucesos concretos ocurridos en meses previos y se mostraban sorprendidos por las modificaciones que se habían producido en la disposición de la propiedad, cuando Joaquín Herrera, el mayordomo, pareció recuperar su normal lucidez. Afirmó ante las autoridades que no podía justificar las decisiones que había tomado mientras María Elena vivía en la hacienda. María Elena fue movida al principio a las instalaciones municipales de Medellín, donde estuvo en custodia por 3 días. Los registros oficiales señalan que en este periodo mostró un comportamiento colaborativo y respondió a todas las interrogantes de modo coherente. No obstante, los guardias a cargo de su vigilancia informaron que tenían episodios de somnolencia poco común durante sus turnos. Los funcionarios encontraron que María Elena había dejado las instalaciones el 4.º día de su arresto, a pesar de que ninguno de los guardias recordaba haberla visto marcharse. La búsqueda organizada por las autoridades se extendió durante 2 semanas, pero no produjo ningún rastro de su paradero. Las declaraciones de residentes de comunidades aledañas contemplaban informes contradictorios sobre avistamientos que no se pudieron corroborar, mientras que algunos testigos aseguraban haberla visto yendo hacia la costa. Otros decían que estaba en caminos que llevaban a las montañas del interior. Según concluyó la investigación oficial, María Elena había conseguido salir de la zona, probablemente subiendo a alguno de los barcos que zarpaban del puerto de Veracruz con regularidad. Las consecuencias de la presencia de María Elena en la comunidad sanmiguelense. Las palmas continuaron durante meses tras su desaparición. Don Cristóbal nunca consiguió que su memoria le devolviera por completo los sucesos del año pasado. La hacienda la vendió en 1843 y se mudó a la Ciudad de México. Allí vivió el resto de su vida como un hombre que estaba profundamente perturbado por experiencias que no podía recordar con claridad. Doña Esperanza se quedó en Veracruz hasta que murió en 1862 y nunca volvió a vivir con él. Se cerró el expediente oficial en diciembre de 1841, sin que se alcanzaran conclusiones finales acerca de la esencia de los sucesos investigados. Los documentos se mantuvieron guardados y pasaron desapercibidos hasta que fueron redescubiertos en 1963, cuando se restauró el edificio del municipio. Para ese momento, los últimos testigos presenciales de estos sucesos habían muerto, llevándose con ellos los pormenores que podrían haber esclarecido la auténtica naturaleza de María Elena Gómez y el impacto que tuvo en todas aquellas personas que tuvieron la mala suerte de haberla conocido en el año desastroso en la costa de Veracruz. Por supuesto,